¿Te ha pasado alguna vez que las personas con las que has hablado del narcisista te dicen que lo superes ya, que ya vale, que ya ha pasado mucho tiempo y parece que no entienden por qué sigues así? ¿Te cuestionas tú también esto a ti mismo? Tienes que tener en cuenta que el duelo es una respuesta que está influenciada por un montón de aspectos y hay duelos distintos como personas distintas hay en el mundo. Esta frase es una frase que me repetía mucho un tutor que tuve de prácticas que es especialista en duelo y la verdad es que siempre le he dado muchas vueltas. Desde aquí un saludo, Nacho. El caso es que un duelo puede complicarse por muchas razones. Y es que el abuso narcisista sería una razón de peso para elaborar un duelo complicado. Por lo que en este vídeo vamos a ver cuáles son las razones por las cuales las víctimas suelen elaborar un duelo complicado con el narcisista y cómo recuperarse después de esto. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. El duelo es una respuesta emocional y psicológica natural que experimentamos como resultado de una pérdida significativa. Generalmente solemos asociar el duelo con la pérdida de un ser querido por fallecimiento, pero también puede ser experimentado en otros tipos de pérdidas, como son una separación, el fin de una relación, la pérdida de un trabajo, una enfermedad crónica, la pérdida de una casa, entre otros. El duelo implica una serie de reacciones emocionales, cognitivas, físicas y sociales que varían de una persona a otra. Algunas de las emociones comunes durante el duelo incluyen tristeza, dolor, ira, confusión, ansiedad y sentimientos de vacío. También pueden surgir pensamientos persistentes sobre la pérdida, recuerdos intensos del ser o de la situación perdida, además de dificultades para concentrarse y cambios en los patrones de sueño y apetito. El proceso de duelo suele ser gradual y puede implicar diferentes etapas, como son la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente aceptación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el duelo es un proceso individual y único para cada persona, y no todos experimentan todas las etapas o las experimentan en el mismo orden. El duelo requiere tiempo y paciencia para sanar y adaptarse a la pérdida, por lo que no hay un límite de tiempo en este aspecto. Pero seguramente habrás visto a muchas personas de tu alrededor que, por ejemplo, hablando de relaciones de pareja, ves que han tenido sus rupturas amorosas y se han recuperado o han procesado todo de manera mucho más rápida y saludable. Y puede que te preguntes por qué tú no. O puede que tengan problemas familiares, pero no es exactamente lo mismo, ni han pasado por lo mismo que tú. Y es que no todo el mundo tiene la fortuna o la desgracia de tener que lidiar con un narcisista. Y cuando la relación narcisista se termina, suele acompañarle un periodo de duelo que suele ser bastante prolongado e indeterminado. La víctima se siente como en un limbo emocional, totalmente perdida y sin saber hacia dónde tirar. Pero, ¿por qué suele ser tan complicado el duelo por un narcisista? En primer lugar, no es lo mismo ser descartado que establecer el contacto cero, y aún así, aun habiendo sido tú el que estableció el contacto cero, también vas a sufrir. Esto se debe a que las relaciones con los narcisistas son muy ambivalentes. Puede que un día aparezcan las personas más maravillosas del mundo y al día siguiente no sabes de dónde han salido de lo desagradables que pueden llegar a ser. Este día a día viviendo con la ambivalencia va a provocar un gran cortocircuito en la mente de la víctima, ya que no sabrá con qué versión quedarse del narcisista. Si has sido descartado, probablemente esto te ayude a conectar más con la rabia para poder salir adelante, aunque no siempre se da este caso. Lo normal es quedarse totalmente atónito ante este hecho y también desconcertado. La víctima intentará recolocar las piezas de por qué ha sido descartada e intentará buscar una explicación. El otro caso tampoco es más agradable, porque normalmente cuando es la víctima quien establece el contacto cero, este hecho no la libera de las dudas sobre sí mismo y los arrepentimientos, dejándola en una situación totalmente estancada emocionalmente. Y es que tienes que tener en cuenta que los narcisistas te convencen de que son el amor de tu vida, de que todo lo que hacen lo hacen por una razón, y que si desconfías de ellos es porque eres un desconfiado, porque tienes problemas y no porque haya nada malo en ellos. Por esto, tanto si eres descartado como si escapas, es normal que te sientas confundido, atascado y como que no avanzas. En segundo lugar, encontramos la disonancia cognitiva como factor que te encadena al recuerdo del narcisista, y es que se ha portado tantas veces tan mal, pero otras tantas tan bien, que realmente no sabes si estás haciendo lo correcto o no.
Recuerda que los narcisistas saben que no pueden tratarte mal todo el tiempo, ni tampoco de buenas a primeras porque si no saldrías corriendo. Son todos estos recuerdos positivos los que chocan abruptamente con los negativos, dejando a la víctima en un estado de indefensión total. ¿Y por qué hablo de indefensión cuando hablamos de duelo? Bueno, pues porque aunque se haya puesto fin a la relación, ese estado de indefensión aprendida, fruto de la disonancia, se extenderá más allá de la relación, impregnándolo todo, incluso el duelo. Esto se traducirá en que la víctima no luche por ella, abandone o no retome las actividades que le gustaban, hundiéndola cada vez más en un pozo de pensamiento negativo. Y como digo, este pozo se alargará incluso más allá de la relación, afectando incluso el proceso de duelo de la víctima. Normalmente, cuando hay una separación, sea esta del tipo que sea, pensamos en nuestros valores, en lo que nos agrada y en lo que no, y hacemos todo esto como una forma de reafirmarnos. Esta reafirmación no constituye todo el duelo, pero sí que forma una buena parte de él. Sin embargo, en muchos casos, esta reafirmación no se da por la disonancia cognitiva tan grande que manifiesta la víctima y por consiguiente la indefensión aprendida que la sigue, lo que dificultará mucho el proceso de duelo. En tercer lugar, observamos la amnesia perversa. Esta puede parecerse a la disonancia cognitiva, pero se diferencia en que solo se recuerdan las cosas positivas. Mientras que en la disonancia recordamos los dos tipos de eventos, tanto los positivos como los negativos, en la amnesia perversa solo nos acordamos de lo positivo. Esto se suele dar casi en todas las víctimas, y es para protegerlas de los sucesos más traumáticos. La mente consciente protege a la víctima de estos eventos más duros y edulcora, por decirlo de alguna manera, aquellos eventos que han sido más positivos. Este proceso mental también va a mantener atascada a la víctima en el proceso de duelo, porque lo que está haciendo esta amnesia es congelando en el tiempo ese duelo que de una manera u otra va a tener que hacer. Sí que es verdad que, visto desde fuera, esta falta de memoria parece un factor protector más que algo dañino. Sin embargo, va a ser todo lo contrario, ya que habrá muchos sucesos del pasado de la víctima que necesite procesar, no solo para hacer el proceso de duelo adecuadamente, sino procesar esos recuerdos de forma adecuada e incorporarlos a su historia de vida. Por lo que cuando aparece este tipo de amnesia, va a bloquear y congelar el proceso de duelo alargándolo en el tiempo. En el cuarto punto observamos la represión emocional. El negarnos a procesar las emociones es un mecanismo de defensa primordial de la mente humana. Muchas veces nos ayuda en momentos de crisis o momentos puntuales para actuar de una manera más fría, calmada y, digamos entre comillas, racional. Sin embargo, este mecanismo de defensa, que es tan natural y está tan extendido, nos va a complicar mucho el duelo. Y es que esta represión solo se va a dar con las emociones displacenteras, es decir, las que la gente llama negativas, ya que no nos gustan, nos crean malestar, a lo mejor nos arruinan un día o una semana entera y no queremos pasar por todo eso. Por eso, en lugar de permitirnos sentir esas emociones negativas, las vamos acumulando y echándonoslas a las espaldas hasta que explotamos y no podemos más. En los casos más graves de esta represión se pueden dar, por ejemplo, trastornos psicosomáticos, en los cuales toda esa energía negativa no procesada sale en forma de síntoma físico. Esto puede ir desde sarpullidos en la piel, a dolores de espalda o de cabeza, algunas enfermedades autoinmunes o trastornos gastrointestinales. Todo esto hará no solo que nos sintamos mal por el duelo no resuelto, sino que nos sentiremos peor porque estamos aguantando un montón de presión psicológica sobre nosotros y además tendremos que lidiar con un montón de síntomas físicos. En el quinto lugar encontramos la minimización. Vale, hemos escapado del narcisista o nos ha descartado, pero aún así no vemos la situación en la que hemos estado metidos. Pensamos que como no nos ha pegado esa persona, solo nos gritaba o nos manipulaba, pues no consideramos abuso lo que nos ha pasado. Creemos que eso del abuso es algo que le pasa a otras personas, que nosotros no tenemos nada que ver con eso y que el narcisista o la narcisista en realidad no eran tan malos. Construimos un relato en el que quitamos importancia a las acciones de los narcisistas, aun cuando empezamos a ver las consecuencias de esos comportamientos sobre nosotros mismos. Y no te alarmes, no es que te hayas vuelto loco, estamos hablando simplemente de la minimización, que es otro mecanismo de defensa. Nuestra mente intenta evitar las emociones desagradables, por lo que para hacer esto, cuando no las bloquea directamente, las minimiza. Y aquí podemos distinguir entre dos tipos de minimización. Por un lado, la minimización que tiene que ver con la conducta del narcisista. Nos podemos decir cosas como, en realidad no fue tan grave, yo le provoqué, tal o cual cosa no tuvo importancia, etc. Nos podemos decir todas estas cosas para calmar a nuestro inconsciente que tal vez esté clamando por justicia, por una explicación, por una disculpa o por cualquier cosa que nos restaure un mínimo de dignidad. Por otro lado, está la minimización que tiene que ver con nosotros mismos, y esto puede abarcar desde nuestras habilidades a nuestros sentimientos. Con frases como
tal vez sea muy exigente, debería de relajarme con las personas, tal vez espero mucho de los demás, esto que sucedió no me afectó tanto, aunque en el fondo sabes que sí, etc. Esta minimización de tus sentimientos y de las conductas del narcisista va a provocar que te estanques en ese proceso de duelo, ya que por un lado no le das la suficiente gravedad a las conductas del narcisista que te afectan a ti directamente y por otro infravaloras tu mundo emocional y cómo el narcisista te pudo afectar. Esta minimización no solo aparece por ser un mecanismo de defensa, sino también como consecuencia a la invalidación de tus sentimientos que el narcisista hace constantemente. Ya sabes que los narcisistas suelen invalidar los sentimientos de los demás, ya que al parecer solo ellos sufren. Pueden minimizar tu dolor, ridiculizar tus emociones o incluso negar tu derecho a sentir dolor. Pareciera que es algo que solo está reservado para ellos. Por eso, y por esta forma de minusvalorarte constantemente, tú tiendes a hacer lo mismo contigo. Tiendes a no dar tanta importancia a tu dolor, a no contemplar tu dolor como algo válido y digno de atención, y en definitiva, a infravalorarte a ti y a tu mundo emocional. Tienes que tener en cuenta que esto va a ser una piedra más en el camino del duelo. Por cierto, la quinta piedra en el camino hacia un duelo resuelto o por lo menos sano es el hoovering. Ya sabes que no todos los narcisistas hacen esto del hoovering. Para los que no lo sepáis, el abuso narcisista está repartido en 4 fases y esta vendría a ser la última. Y es que es habitual que cuando el narcisista te ha descartado o has sido tú quien ha escapado, independientemente del tiempo que haya pasado, es normal, como digo, que aparezcan en tu vida de nuevo. Esta aparición primero será como si tal cosa, como si hasta ayer mismo estuvieseis juntos o en contacto. Y en segundo lugar, puede aparecer como una fase de love bombing acentuada y concentrada en el tiempo. Es por eso que muchas veces, si no has cerrado del todo la comunicación con el narcisista, e incluso a veces cuando se ha cerrado, es normal que aparezcan de la nada e intenten que vuelvas con ellos. Una cosa muy curiosa que muchas víctimas describen es que normalmente este hoovering aparece cuando la víctima se empieza a encontrar mejor, parece que se está recuperando, y ese duelo del que hablamos parece que lo está resolviendo o por lo menos ya no tiene tanta sintomatología. Será entonces cuando muchos de ellos aparezcan. Y si bien a muchas víctimas las pilla fortalecidas, con las cosas más claras y con un trabajo hecho detrás, muchas de ellas caen porque quieren creer al narcisista, quieren creer en esa promesa de cambio o de redención que anuncian, o quieren creer que esta vez sí que va a salir todo bien, ya que en el fondo siguen queriendo al narcisista. O se ven ellas mismas fuertes para salir corriendo enseguida en cuanto vean la primera bandera roja. Tal vez aquí la lección más dura que tiene que aprender la víctima es que a veces es necesario dejar ir a alguien que quieres con toda tu alma para poder salvarte tú. Porque por mucho que quieras a esa persona, si la dejas entrar de nuevo en tu vida, en el fondo te volverá a hacer muchísimo daño y estarás en un ciclo de abuso sin fin. Y ya que el narcisista no pone fin a eso, si está en tus manos ponerle fin, por favor hazlo, por tu salud mental y tu bienestar emocional. En este punto, tampoco te culpes si has vuelto con el narcisista. Tienes que saber que de media se vuelve entre 7 y 9 veces. Sin embargo, sé consciente de todas tus posibilidades y haz uso de todos los recursos que tengas a tu disposición para salir del ciclo de abuso. En el sexto puesto encontramos el no cierre, y es que esta es una táctica muy habitual del narcisista. Los narcisistas no suelen dar cierres a sus relaciones para dejarlas en un estado continuo de stand-by. También lo hacen por otros motivos como no asumir responsabilidades, pero es muy habitual también no dar un cierre para dejarlo en un estado eterno de quizás. Tal vez la víctima sienta que ese no cierre quiere decir que quieren quedar como amigos, que no ha reflexionado mucho el narcisista sobre esto, etc. Pero ¿qué va? Nada que ver. Sabe muy bien lo que hacen. Por lo que cuando un narcisista hace esto es porque quiere dejar abierta la posibilidad de manipularte en el futuro. No hay más. Haciendo esto, tú estás abierto a las posibles incursiones y desbandadas del narcisista en tu vida como si fuese una ave de rapiña o una banda de saqueadores. Se asomará a tu vida de vez en cuando para saber cómo va la cosa y qué puede obtener de ti en cada momento. Y no te confundas, no tiene que ser algo relevante como sexo o dinero, sino simplemente con que le prestes un poco de atención para después dejarte en la más mísera soledad, le basta. Esta situación de no cierre evidentemente te va a dificultar mucho el proceso del duelo, ya que te encontrarás en un stand-by continuo, expectante de las demandas del narcisista. Además, este no cierre también tiene que ver con asumir él o ella su responsabilidad, o mejor dicho, con no asumirla, ya que la víctima estará esperando a que haga esto de un momento a otro, pero este momento nunca llega. Esta forma de actuar dejará a la víctima inmersa en un mar de dudas sobre sí misma difícil de navegar. En el séptimo lugar encontramos el trastorno por estrés postraumático complejo.
Este es un trastorno que se caracteriza por insomnio, pesadillas, flashbacks, amnesia perversa, ansiedad, depresión, hipervigilancia, etc. Evidentemente, la activación de toda esa sintomatología causada por el abuso narcisista va a hacer que el duelo sea una tarea de titanes. Por ejemplo, en el caso de relaciones románticas, cuando la persona quiera conocer a alguien nuevo, puede que experimente flashbacks con cualquier estímulo detonante o gatillo que le recuerden algo al narcisista, o puede que presente una hiperactivación y esté pendiente de lo que hace esa nueva pareja en todo momento a modo de hipervigilancia. O por ejemplo, en el caso de un familiar narcisista, puede experimentar sentimientos de soledad y abandono muy intensos o vergüenza e inadecuación en situaciones sociales cuando no tiene por qué hacerlo. Todo esto va a depender del caso en particular que haya vivido la víctima y de su experiencia de vida. Bueno, por todo ello es importante tener todo esto en cuenta, tener toda esta información sobre la mesa a la hora de abordar un duelo por una persona con estos rasgos de personalidad y saber que todo esto puede pasar y que es normal. Bueno, y ahora pasamos a la segunda parte, cómo recuperarse de un duelo por un narcisista. En primer lugar, como he dicho antes, todo va a depender de cada caso en particular, de la historia de vida de esa persona, de los recursos emocionales con los que ella cuente, etc. Sin embargo, la primera recomendación a nivel general que se me ocurre es que te permitas sentir. Sé que puede ser muy doloroso al principio o que dé miedo, que a veces asomarnos a ese vacío donde hemos ido echando todo lo que nos hacía sentir mal con el narcisista es aterrador, pero no te pido que te inundes ni que te ahogues con esas emociones, sino que te permitas sentirlas para saber exactamente en qué punto estás. Y es que las emociones dan mucha información, ya que no es lo mismo empezar desde 20 que 50 que menos 50. Permítete sentir estas emociones que te van a dar información importante sobre lo que has pasado y también sobre en qué momento estás. Por ejemplo, hay mucha gente que no quiere sentir enfado porque piensa que sentir enfado por alguien que ni siquiera está ya en su vida es darle poder a él o a ella, o cualquier otra frase manida. Y bueno, en principio puedo estar de acuerdo, aunque esta frase se ha usado demasiado sin analizar cada caso en particular. O porque piensan que hay que estar siempre zen, en ese modo neutral que tanta gente promulga y nos vende como el estado perfecto del bienestar y todo eso. Y bueno, muchos psicólogos, entre los cuales me encuentro yo, creen que para llegar a este estado zen, primero tienes que pasar por un montón de cosas. Primero tienes que darte permiso para experimentar esa ira, por ejemplo, si es que la sientes, y no esconderla debajo de la alfombra. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la ira es una emoción muy intensa para no permitirnos sentirla, y porque también es una emoción que nos da mucha información sobre quién nos ha hecho daño en la vida, de qué modo y cuáles son las razones para no acercarnos de nuevo a esa persona. Si no nos permitimos sentir esa emoción, si queremos hacerle ver al narcisista como que no nos afecta nada de lo que nos hace, sí, estaremos haciendo una estupenda piedra gris, pero el objetivo no es no experimentar ese dolor, sino hacerlo en un lugar seguro, rodeados de gente que van a coger ese dolor y nos van a acompañar en el proceso. Además, en el caso de la ira, también nos ayuda a movilizarnos, es decir, nos pone las pilas y de alguna manera nos motiva a actuar, a pasar a la acción. En segundo lugar, rodéate de gente que te apoya y te comprende, que no te mete prisa por hacer que te sientas mejor, que entiende no solo tu historia pasada con el narcisista, sino también el proceso en el que estás tú ahora. Que sean fuente de emociones agradables, de bienestar, que sean capaces de escucharte y acoger esos sentimientos tanto positivos como negativos por los cuales vas a pasar. Ese sitio puede ser desde familiares, amigos, hasta comunidades como esta, donde sabemos lo mal que se pasa con un narcisista y lo mucho que necesitan hablar las personas que han pasado por ahí. En tercer lugar, establece límites y mantén el contacto mínimo o nulo con el narcisista. Yo sé que muchas veces no se puede establecer el contacto cero, pero sí que se puede reducir hasta la mínima expresión para que tu proceso de recuperación avance y dé sus frutos. Establece límites claros con el narcisista y considera reducir o eliminar el contacto con esa persona, ya que si no, puede seguir trayéndote muchos problemas en el futuro. Esto te brindará espacio y protección emocional para sanar. En cuarto lugar, trabaja en tu autoestima. Las relaciones con narcisistas pueden socavar tu autoestima de forma considerable. Y bueno, yo aquí diría más que trabajar en tu autoestima, conócete a ti mismo. Dedica tiempo a reconstruir una imagen realista de ti mismo, identificando tus fortalezas y habilidades y también de tus errores, por supuesto, para que tengas una imagen, como digo, realista de ti mismo y que esa imagen no la pueda tirar nadie abajo, por mucho que lo intente, porque tú no solo conocerás tus puntos positivos, sino también tus puntos negativos y hasta dónde llega cada uno de ellos. Practica el autocuidado y desarrolla actividades que te hagan sentir bien contigo mismo. Date la importancia que te mereces.
En quinto lugar, aprende sobre el trastorno narcisista de la personalidad. Educarte sobre las características y dinámicas del trastorno narcisista de la personalidad y también de la personalidad narcisista per se, que como ya sabemos no hace falta que tengan el trastorno de personalidad para que te hagan la vida imposible. Bueno, como digo, aprender sobre todo esto puede ayudarte a comprender mejor tu experiencia y a superar los sentimientos de culpa o autocrítica que puedas tener. En sexto lugar, establece metas realistas. Ponte metas realistas para tu proceso de recuperación. Avanza a tu propio ritmo y no te presiones para sanar rápidamente. Recuerda que el proceso de recuperación lleva tiempo y es diferente para cada persona. En séptimo lugar, busca terapia profesional. Considera buscar la ayuda de un terapeuta especializado en relaciones abusivas y trauma emocional. Un profesional puede brindarte herramientas y técnicas específicas para lidiar con el impacto emocional del abuso narcisista y ayudarte a reconstruir una vida más saludable. Y es que mientras que en estos vídeos los psicólogos podemos dar consejos generales, será en terapia cuando recibas consejos personalizados a tu caso en particular, por lo que muchas veces la terapia es una poderosa herramienta y algo que no podemos dejar pasar. Y bueno, en octavo lugar, sé amable contigo mismo durante todo el proceso y después de él. Esto no quiere decir ser autoindulgente o ser complaciente con uno mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchas veces heredamos el diálogo negativo del narcisista y lo incorporamos como propio a nuestro diálogo interno. Otras veces, durante el proceso de recuperación, vemos en lo que nos equivocamos o lo que pudimos hacer mejor. Es importante recordar en este punto que estabas bajo una situación de abuso emocional, sometido a un estrés tremendo y a una manipulación horrorosa, y no siempre bajo todas estas circunstancias uno actúa de la mejor manera. Además que seguramente no tenías toda esta información de la que ahora dispones. Por todo ello, sé amable contigo mismo más a menudo. Perdónate cuando estas cosas sucedan y aprende a tratarte con más amabilidad, por lo menos la amabilidad que el narcisista nunca te brindó. Por lo que recuerda que cada proceso de recuperación es único y es importante ser amable y paciente contigo mismo mientras atraviesas el duelo y te recuperas de esa relación. Por cierto, ¿crees que me he dejado algo en el tintero? ¿Qué añadirías tú? ¿En qué fase estás tú? ¿Cómo fue o es el duelo por el narcisista para ti? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.